Lunes de la 34ª semana del tiempo ordinario. Feria. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban donativos en las alcancías del templo. Vio también a una pobre viuda que echaba allí 2 moneditas, y dijo: Yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Muy buenos días. Hoy en el Evangelio vamos a ver una imagen muy sencilla, muy profunda y al mismo tiempo muy hermosa. Nos llena de esperanza, porque Jesús pone de ejemplo a una mujer y a una mujer viuda. Es decir, en aquel entonces hay que recordar que la mujer no era muy bien vista. La mujer no tenía gran valor, y mucho menos cuando era viuda, porque si la mujer tenía valor era gracias a su marido o a la clase de hijos que tuviera. Pero en esta ocasión Jesús la pone como un ejemplo. Vamos a escuchar lo que Jesús nos está diciendo, lo que viene en el Evangelio, y tratar de reflexionar en esta imagen y tratar de ver cuál es la enseñanza que Jesús nos está diciendo el día de hoy. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo: Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Tranquilo, no voy a hablar del dinero ni de que tienes que pagar tu diezmo o tu ofrenda a la iglesia. No voy a decir nada de eso. Incluso voy a decir que la enseñanza es mucho más importante que simplemente cuánto dinero es lo que damos a la iglesia. Jesús está hablando ciertamente de monedas, de dinero, pero está poniendo de lo que sobra. Y para Jesús, fíjate, porque pareciese que a Jesús no le interesa la cantidad de dinero que das, sino más bien qué es lo que estás dando, cómo lo estás dando, o como alguien dijo, con lo que te estás quedando. El ejemplo del dinero es fácil poder entenderlo porque todos nosotros de una u otra manera manejamos dinero, y yo creo que todos nosotros de una u otra forma nos hemos preocupado por el dinero. ¿Te has preocupado por el dinero? ¿Alguna vez has tenido que contar 2 o 3 veces tus ahorros? Hablar del dinero es fácil para poder entender cuál es la enseñanza, pero la enseñanza que por lo menos en este momento Dios a mí me daba, es mucho más importante que el dinero. Así que trata de hacer a un lado esa imaginación de que voy a hablar del dinero. No, tu chequera, tu cartera puede permanecer en el lugar en el que está, pero hablemos del valor de las cosas. Lo más valioso nunca es cuando alguien te da lo que sobra. Cuando alguien te da lo que sobra, pues no vale, son sobras. Precisamente eso. Y las sobras no se venden, no tienen valor, es lo que ya no necesitas. Incluso pudiéramos decir que es muy valioso cuando alguien te comparte algo que él está usando, cuando te comparte la comida que él va a comer. No es sobra, es que está compartiéndote. Aquellas escenas de que trajiste lonche, no, bueno, pues te doy parte del mío, y ahí rompen el sándwich o el burrito y le dan una parte al otro. Eso es muy valioso, eso es muy hermoso, porque no son sobras, te están compartiendo lo que tienen. Pero ¿quieres saber qué es mucho más valioso que eso? Cuando te dan lo que ellos mismos necesitan, pero al verte a ti con una necesidad mayor,
te lo quieren ofrecer y te lo quieren dar. Eso es mucho más valioso. Eso no se puede comprar de ninguna manera. Jesús en el Evangelio está diciendo y está poniendo de ejemplo esa actitud. Muchos dan lo que sobra, pero cuando das lo que necesitas para vivir, ese extra, eso que no es una sobra, sino incluso lo que necesitas para vivir, que no estás compartiendo, sino que estás desprendiéndote de algo que incluso necesitas, eso es increíblemente mucho más valioso. Una vez oí una reflexión, no sé si sea verdad, de este Bill Gates, que él decía que en su época de estudiante, en una ocasión tenía él mucha necesidad. Y un compañero, la reflexión decía que era alguien que vendía el periódico, ¿verdad? Se acercó él y nada más estaba viendo las portadas de los periódicos y aquel vendedor de periódico le dijo a aquel estudiante, que en aquel entonces no era famoso y mucho menos rico, le dice, si quieres uno, tómalo. Y aquel hombre le dice, el estudiante le dice, pues no tengo con qué pagártelo. Y dice, yo te lo regalo, llévatelo. Y aquel hombre lo agarró y se lo llevó. Después se hizo millonario, se hizo de los más ricos del mundo. Y cuando vio a aquel vendedor de periódicos, le quiso regalar un carro o algo así, una cantidad grande, para poder pagarle el favor que le había hecho. Y aquel hombre le dice, tú no me vas a poder pagar lo que yo hice por ti. Y Bill Gates dice, claro, pues ¿cuánto dinero quieres? Y él dijo, no puedes compararlo, porque yo te di lo que incluso yo necesitaba para vivir en ese día, y tú no me estás dando toda tu fortuna. ¿Te das cuenta de la diferencia? A veces nosotros damos lo que nos sobra, pero cuando alguien nos da lo que incluso necesita esa persona para vivir, es mucho más. Y vivimos en una cultura en donde pareciese que nada más nos importa el exterior, el resultado final, y no nos damos cuenta de lo que hay antes del resultado. El proceso para llegar a ese resultado es muchas veces más importante. Por ejemplo, en un examen, si tú no estudiaste y llegas a pasar el examen, pues claro que vas a decir, ay, qué padre, pasé el examen, no voy a repetir la clase. Pero si tú te esfuerzas mucho y estudiaste mucho, hiciste trabajos, tareas y te esforzaste mucho y pasas el examen, claro que la satisfacción que tienes es mucho más grande que aquel que pasó el examen por casualidad, pudiéramos decir, por suerte. Aquel que se esfuerza tiene mucha más satisfacción. Y en esta época en donde estamos viviendo, todo lo hacemos con el mínimo esfuerzo. No sé si te has dado cuenta, pero tenemos lavadoras, tenemos secadoras, tenemos hornos de microondas. Todo lo hacemos mucho más rápido. El celular, la computadora, todo lo tenemos mucho más rápido. Y pareciese que no tenemos tiempo. No somos capaces ni de disfrutar ni de valorar el tiempo. Un ejemplo más sencillo es, por ejemplo, la comida. Cuando es una comida precocida o congelada que nada más metes al microondas, no tiene sabor. Pero en cambio, cuando te esfuerzas cocinando, desde que preparas, no sé, la carne, las verduras, la ensalada, desde todo, cuando empiezas a preparar todo desde lo más básico, claro que tiene un sabor mucho más diferente la comida. Y no es tanto por el sabor, sino es por la satisfacción de dar el extra. Recuerda este ejemplo, la diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria es en el extra. Y el extra es un poco más. Una vida extraordinaria es aquel que le dio un extra a lo ordinario. La Madre Teresa de Calcuta en una ocasión le preguntaron, Madre, ¿cuánto es lo que nosotros deberíamos de dar? Algunos dicen que el 10%, que tal cantidad o esto. ¿Usted qué dice? Y ella respondió, hay que dar hasta que nos duela.
Y por ahí alguien más comentó, y no solamente hasta que te duela, sino sigue dando hasta que encuentres la alegría y la satisfacción. En esta parroquia en la que estoy, he podido encontrar entre los archivos algunos ejemplos y testimonios de personas que dieron mucho más de lo que tenían o de lo que necesitaban ellos mismos, que fueron muy generosos, y la satisfacción de ver una obra concluida no tiene precio, es mucho más allá. A veces nosotros pensamos, pero ¿para qué me esfuerzo pensando en la educación de los hijos si nadie lo valora, si mis hijos no lo valoran? Dos cosas. Uno, tú sí te das cuenta de tu esfuerzo, sigue haciéndolo. Y segundo, ten la seguridad que también Dios sabe cuánto te estás esforzando. No te quedes solamente con algo sencillo. Da. Esfuérzate, aún agarra ese tiempo y ese respiro que depende de tus signos vitales para poder alcanzar el plan de Dios en tu vida. No des sobras, porque las obras no tienen valor. Cuando das tu tiempo, el que te sobra tu tiempo, ay, si tengo tiempo lo hago. No, eso no es importante. A los amigos, a los familiares no se le da la sobra, se le da el tiempo que necesitas. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la misericordia, el Dios que nos ha dado a su propio Hijo y que nos da la vida e incluso nos dio su propia vida en una cruz, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un hombre que ya le había dicho a su jefe que ya se iba a jubilar, que ya no iba a seguir trabajando. Ya tenía trabajando en esa compañía constructora muchos años, así que ya llegaba el momento de jubilarse. Y le dijo, me jubilo en julio. Pues resulta que poco antes de su último día le llega un plano con una instrucción de hacer una nueva casa. Aquel hombre se molestó mucho y haciendo todo un berrinche le pensaba en su adentro, bueno, que no entendió el patrón, que le dije que ya no quería trabajar, que ya no me diera ningún proyecto. Así que hizo la casa de muy mal humor. Incluso no siguió bien las instrucciones, se le olvidó poner ahí el cableado eléctrico y varias cosas. Hizo una casa de despojos, así como de mala gana. Al final, cuando acaba la casa, entra a la oficina del dueño y le dice, aquí están las llaves de la casa y aquí está todo ya terminado y como le dije, ya me retiro, ya me voy, antes de que me vaya a dar ningún otro proyecto. Y aquel hombre le sonríe y le dice, no, por el contrario, estoy muy agradecido contigo y por todo lo que has hecho, así que esa última casa que construiste es para ti, te la regalo. ¿Te imaginas la frustración de aquel hombre que construyó esa casa y que él sabía que había metido todos los desperdicios y que tenía muchos errores por no haber dado lo mejor de él? No te quedes solamente viendo los resultados. Es tiempo de que veamos el proceso y de que valoremos el esfuerzo que estamos poniendo en cada cosa que hacemos. Porque si solamente vives de los resultados, entonces nunca vas a tener satisfacción. La satisfacción viene cuando damos lo mejor de nosotros. Así que como a ejemplo de aquella viuda, no des lo que te sobra. Da lo que tienes para vivir. Da tu mejor esfuerzo. Da tu mejor talento. Esfuérzate, sé valiente y podrás disfrutar del sabor, de la victoria, del esfuerzo y del placer de haber hecho las cosas como las teníamos que haber hecho bien. Que tengas un excelente día.